Buenas tardes a todos. Bien, vamos a seguir con la serie Cristianismo y Política, en estos tiempos de política. El tema de hoy, política o evangelio. Mire, desde tiempos inmemoriales, el hombre, el ser humano, ha probado distintos tipos de políticas de gobierno para dirigir a la sociedad en la que vive. Las más conocidas, las políticas más conocidas o reconocidas son la monarquía, la aristocracia, la tiranía, la dictadura, el comunismo y la democracia, que parece ser que es el que más beneficio ha traído a los seres humanos. Todos estos y otros más tipos de gobierno, políticas de gobierno, en la soberanía de Dios las ha permitido con sus propósitos, y entre esos propósitos los permite para que nos demos cuenta de la imperfección del hombre y que solo Dios es perfecto. Sin embargo, pues todos estos gobiernos, pues en general, pues han fracasado, porque con mucha frecuencia los políticos y los gobernantes de las naciones terminan corrompiéndose, y el que paga los platos rotos pues es el pueblo, ¿no? Hay un versículo muy interesante que describe todo esto, que está en Eclesiastés capítulo 8 versículo 9. Dice la Biblia, Eclesiastés fue escrito por Salomón, y él reflexionaba sobre las cosas de la vida y decía: cuánta vanidad, qué vano es todo, qué vano es todo. Y él escribió en Eclesiastés 8:9 lo siguiente, dijo: el hombre ha dominado al hombre para perjuicio suyo. O sea, el hombre, queriendo ordenar, se pone encima de otros para gobernar, pero a la vez los daña. Eso es lo que da a entender este versículo. El hombre ha dominado al hombre para perjuicio suyo. Bien, en el principio de la creación, Dios gobernaba directamente a Adán y a Eva. No había políticos, gloria a Dios, decía Adán y Eva, ¿no? Pero al rebelarse a Dios, rechazaron el gobierno de Dios, ¿sí? Y Dios en su soberanía trazó un plan de redención y escogió a un hombre llamado Abraham, un hombre oriundo de la Mesopotamia, un pagano, pero de ese hombre pagano, adoraba ídolos y bueno, no conocía a Dios. Dios lo transformó en un hombre de fe, en un hombre que llegó a ser el amigo de Dios, en un hombre que puso toda su confianza en el Dios que no podía ver. Y de esa descendencia de Abraham, de ese linaje, llegaría el Salvador, nuestro Señor Jesús, el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo, o el pecado que tenía en esclavitud a los seres humanos. En el siglo XVI, antes de Cristo, aparece en la escena un hombre llamado Moisés, un hombre criado por la familia del faraón, la dinastía de los faraones, que bueno, eran los gobernadores poderosos de ese tiempo. Y Dios escoge a Moisés para librar de la esclavitud en la que ya su descendencia estaba ahí en Egipto. Los egipcios se enseñoreaban, el faraón era muy duro con los israelitas, los tenía pisoteados, los tenía esclavizados, los mataba de hambre, abusaba de ellos, era terrible. Y ese pueblo Dios lo había escogido, y Dios les envía a Moisés para que los liberara de la esclavitud. Y en ese momento en que los libera, Dios quiere reiniciar lo que llamaríamos un gobierno teocrático. Teo en el griego es Dios, y
Cros, teocrático o kratos, es gobierno de Dios, teocracia. En Éxodo 19:3, es decir, un gobierno directo de Dios hacia el hombre. Eso sería una teocracia. En Éxodo 19:4, ahí se ve cuando Dios les dice: ustedes, dirigiéndose a Israel, ya vieron lo que le hice a Egipto, y a ustedes los levanté como sobre alas de águila y los traje aquí frente a mí. Es decir, los había liberado de la opresión de un tirano, Faraón, de un político abusivo. Versículo 5. Ahora les dice: si en verdad ustedes me obedecen, subrayo la palabra obedecer, y cumplen mi pacto, se convertirán en mi propiedad exclusiva entre todos los pueblos. Ustedes serán diferentes a los demás pueblos porque serán mi pueblo si me obedecen, si se dejan gobernar por mí. Es decir, un gobierno teocrático. En el versículo 8, Israel le responde a Dios y le dicen a Moisés, todo el pueblo respondió al mismo tiempo: vamos a hacer todo lo que el Señor dijo. Entonces Moisés regresó a la montaña y le contó al Señor lo que el pueblo había dicho. Es decir, habían aceptado su gobierno. Dijeron: sí, queremos que tú nos gobiernes porque pues entre nosotros pues nos enseñoreamos y hacemos muchas cosas, nos corrompemos y queremos que tú nos gobiernes a través de tu ley. Su ley, la ley de Dios, era como la constitución de un país que rige y que está vigente para el buen comportamiento de los habitantes de un país. Pero en este caso era la mismísima palabra de Dios, la mismísima ley de Dios. Bien, Dios gobernaba entonces a su pueblo con su ley. Moisés era el encargado de guiar al pueblo de Dios. Él nada más les transmitía lo que Dios les decía que les dijeran. En otras palabras, delegó Dios en Moisés una autoridad espiritual, pero todos sabían que era Dios el que estaba detrás de Moisés y que gobernaba Dios las vidas y los caminos de todo el pueblo de Israel. Sin embargo, dada la naturaleza pecaminosa que todos los seres humanos tenemos al nacer, pues los israelitas batallaban mucho para obedecer. Se rebelaban al gobierno de Dios. Eran muy rebeldes a Moisés y a Dios. Fíjense, todas las culturas tienen reglas, todas las culturas tienen leyes. Y estas son dadas para la mejor convivencia, se generan para tener respeto hacia la propiedad privada. En todas las legislaciones penalizan el robo, por ejemplo, el asesinato. Y la palabra de Dios ya tenía todos estos principios, pero ellos se rebelaban. ¿Sí? Al morir Moisés, quien los dirigió durante 40 años ahí en el desierto, pero cuando muere Moisés, Dios llama a un joven llamado Josué. ¿Lo recuerda? Que estuvo muy al lado, creciendo junto a Moisés, aprendiendo los caminos de Dios y cómo dirigir al pueblo. Y sí, Dios llama a Josué. Y miren lo que le dijo Dios a Josué después de que Moisés se fue a la presencia de Dios. En Josué capítulo 1, versículo 8, lo primero que Dios le dice es lo siguiente: nunca te olvides de las palabras del libro de la ley de Moisés. En la Reina Valera dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca. ¿Por qué? Porque era el gobierno, era la legislación de Dios para bendecir a su pueblo. Nunca te olvides de las palabras del libro de la ley de Moisés. Nunca, Josué. Meditarás en ese libro de día y de noche, de manera que puedas actuar. Hay un feedback. De manera que puedas actuar de acuerdo a lo escrito en él. O sea, Josué, medita siempre en mi legislación.
vamos a ponerlo así, en mi política de gobierno, ¿sí? Teocrático en este caso. Si tú obedeces, te va a ir bien. ¿A cuántos quieren que les vaya bien? Bueno, ya no te pases los saltos. Si eres motociclista, por favor. Porque el otro día salí, casi nunca salgo, pues estoy aquí adentro durante las reuniones y salí y había como 30 motos. Dije, hay motociclistas también aquí. Pero, por favor, no se pasen los saltos. ¿Verdad que no, hermanos? ¿Por qué? Son terribles. Dicen, soy cristiano, pero ¿no dejas que la ley de Dios que te dice que respetes? No obedeces. Dios quiere bendecirte. Dios quiere bendecir a todos. Pero si no respetamos su gobierno, sus leyes y las leyes terrenales, no nos va bien, hermanos. Y Dios se lo dice claramente a Josué: mira, para que te vaya bien y tengas éxito en todo lo que hagas. Dios deseaba continuar gobernando a su pueblo con su palabra. Bueno, muere Josué y Dios levanta jueces, hombres en los cuales Dios iba a delegar de su autoridad y de su guía para que Dios siguiera gobernando a su pueblo Israel. Pero el pueblo siguió rebelándose. Siguieron resistiendo el gobierno de Dios y entraron en una condición muy peligrosa que se conoce como anarquía. La anarquía se produce cuando los habitantes de un país hacen lo que quieren, no respetan la ley en lo más mínimo. Eso produce anarquía, produce desequilibrio en las vidas de esa nación, de ese país, de esa ciudad. Y los israelitas del tiempo de los jueces, su rebelión, su desobediencia los llevó a la anarquía. Fue un tiempo en que cada quien hacía lo que le daba su gana, ignorando a Dios de manera deliberada, cuando sus antepasados habían dicho: sí, aceptamos el gobierno de Dios. Y esa anarquía los llevó a que terminaran adorando ídolos. Fíjense cómo todo se va corrompiendo, ¿sí? En Jueces 21-25 dice así: en ese tiempo Israel no tenía rey como las demás naciones, porque Dios era su rey, ¿entiende? Dios era el que los gobernaba. Y en ese tiempo, pues, Israel no tenía rey y cada uno hacía lo que mejor le parecía. Si usted se fija o es observador, se dará cuenta que la descomposición social se va generando cuando los habitantes de una comunidad, de una ciudad, de un país, hacen lo que les da su gana. Y dicen cosas como: a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer, yo hago lo que me da mi gana. Pues es que no es así, porque eso genera descomposición, genera anarquía. Pero lo más triste es ver a políticos que gobiernan países enteros que dicen: yo hago lo que me da mi gana. Imagínense un político diciendo: yo hago lo que me da mi gana. Es que nadie puede decir eso, ni debe de decir: yo hago lo que me da mi gana. Es más, ni siquiera aquí. Pero yo soy hijo de Dios y yo me siento donde me da mi gana. Pues sí, tenemos esa libertad, pero a veces tenemos que tomar ciertas medidas en algunas ocasiones para el mejor funcionamiento de este local, que por cierto, déjeme decirle, este lugar albergó a casi 2,000 jóvenes la semana pasada, y créame que me sentí un pastor muy feliz. ¿Sabe por qué? Algo sorprendente, y más en los jóvenes, seguían las instrucciones de los edecanes durante los diferentes espacios del evento. Había que desalojar el auditorio y lo desalojaban con un orden impresionante.
Pero eso tuvo que ver con los organizadores, que por cierto, pues felicitamos al pastor Toño Ortiz, Espinosa, también de pasadita Toño, aunque nomás estaba ahí, como yo. Al pastor Toño Espinosa, Arsenio y a su esposa y a todo el equipo, porque la verdad que hicieron muy buen trabajo y salían por acá, todos los de este lado por acá y los de aquí acá, los de acá van a salir en 5 minutos desalojaban con un orden. Yo dije, esta es una buena generación, esta es una buena generación, ya me puedo morir a gusto. Sí, porque imagínense dejar un montón de jóvenes ahí que hacen lo que les da su gana. Le pusieron el ejemplo a muchos adultos, como ustedes comprenderán, que a veces por orden les decimos o lo sugieres, oiga, siéntese. No, este es mi lugar. Y se enojan algunos y hacen lo que quieren y no funciona. Pero dicen que son miembros del reino de Dios y que Jesús los gobierna, y ahí hace falta echarle más ganas, ¿sí o no? Pues hay que echarle más ganas, hermanos. Entonces así estaba Israel, cada quien hacía lo que mejor le parecía, y obviamente entraron en crisis. Las naciones que estaban alrededor de donde habitaba Israel, o el pueblo de Israel, eran naciones paganas, adoraban ídolos, eran sanguinarios, eran terribles. Pero cada nación que vivía alrededor de Israel tenían reyes, que ellos mismos escogían, o alguno ahí se levantaba y lo nombraban rey. ¿Y qué cree? Que empiezan a pedir que querían un rey que los gobernara, los israelitas. Y en ese momento, o en ese pedimento de los israelitas, no, queremos un rey, aparece en la escena un hombre llamado Samuel, profeta de Dios, el último de los jueces, entra en escena. Y dice en 1 Samuel capítulo 8 versículo 4 que se reunieron los ancianos de Israel, porque pues estaba el caos y estaba todo, querían hacer algo que les ayudara a salir de la anarquía en la que habían caído por desobedientes. Y se reunieron los ancianos de Israel y fueron a Ramá para hablar con Samuel, que Samuel como profeta era la voz de Dios aquí en la tierra, ¿entiende? ¿Sí? Y le dijeron a Samuel, tú has envejecido ya estás viejito, ya no sirves para nada. O sea, su actitud era un poco agresiva. Dice, tú has envejecido ya y tus hijos no siguen tu ejemplo. Se habían desviado sus hijos de Samuel. Mejor danos un rey que nos gobierne, como lo tienen todas las naciones. Y miren la reacción de Samuel, versículo 6. Cuando le dijeron que querían tener un rey, Samuel se disgustó. Otra versión dice, se enojó muchísimo, se molestó. ¿Qué están diciendo? Queremos un rey como todas las naciones. O sea que ya no quieren el gobierno de Dios, ahora quieren que un hombre directamente con sus ideas, con sus deseos, impulsos y todo, quieren un hombre que los gobierne, sí, como los demás. Wow, y se enojó. Entonces se puso a orar, que es lo mejor que puede ser cuando nos enojamos. Era un hombre espiritual. Se enojó, pero se puso a orar al Señor. En versículo 7, pero el Señor le dijo a Samuel, considera seriamente todo lo que el pueblo te está diciendo. Considéralo, o sea, analízalo y piénsalo bien. Y le dice Dios a Samuel, en realidad no te han rechazado a ti, Samuel, sino a mí es el que han rechazado. Ya no quieren que yo los gobierne, que yo sea su legislador, ya no quieren. Quieren hacer lo que les da su gana y ahora quieren a un hombre, porque el mismo hombre, un monarca, un dictador, aún él mismo puede ser manipulado. O sea que ahora ya quieren a un rey como los demás. Dice, mira, no te han rechazado a ti sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. Claramente Dios lo entendió. Dijo, ellos ya no quieren que yo los gobierne.
estaban echando abajo el gobierno teocrático, o sea, el gobierno directo de Dios. Ya no queremos más. Versículo 8. Te están tratando del mismo modo que me han tratado a mí desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy. Fíjate, los había sacado de Egipto de la esclavitud y ellos muy mal agradecidos, porque sus leyes eran justas, su ley era santa, buena, pero no la amaban. Me han abandonado, dijo Dios, para servir a otros dioses. Así que hazles caso, como diciendo Dios, ok, ya no quieren que yo los gobierne, ok, pues que los gobierne un hombre, para que se den cuenta, y vivan en carne propia lo que va a pasar cuando un hombre les gobierne. Hazles caso. Pero le dice a Samuel, pero adviérteles claramente del poder que ese rey que quieren va a ejercer sobre ellos. Samuel va con el pueblo. Estoy ahorrando lectura de este pasaje. Samuel les dice que van a ser esclavizados, van a perder su libertad, les van a quitar sus posesiones, un montón de cosas que iban a experimentar simplemente porque habían desechado el gobierno de Dios para que un hombre de carne y hueso los gobernara. Y Samuel les dice, pero recapaciten, miren, esto les puede suceder, si ustedes continúan, esto les va a suceder, no confíen en el hombre, por Dios, hombre. Y miren lo que le contestaron a Samuel. ¿Quiere ver lo que le contestaron? Vamos al versículo 19. El pueblo no le hizo caso a Samuel. Y Samuel era el profeta, todo el mundo se cuadraba con él, porque era la voz de Dios en la tierra. El pueblo no le hizo caso a Samuel, sino que dijeron, de ninguna manera queremos un rey que nos gobierne. Y sacaron las cacerolas y queremos un rey que nos gobierne, queremos un rey y vamos a votar por él. Y aparecieron los candidatos, no, si me votas por mí, yo te doy esto, yo te traigo lo otro. Es más, les prometo un viaje a la luna. Y todos, ay, ¿quieres ir a la luna? Sí, vamos a la luna, hay que votar por él. ¿Entiendes el sarcasmo, no? Bueno, querían un rey y aparece en escena un hombre llamado Saúl, que dice la Biblia que era un hombre muy apuesto. Y todos dijeron, ay, este está bien guapo, se parece a Peña Nieto. Está bien guapo, hay que este nos gusta. Lo cree que hubo gente cuando él se postuló que decía, ¿por qué votas por él? Está bien guapo, decían las señoras. Así las cosas, Ok, y Dios lo permitió. ¿Eso les gusta? Sí. Ok, pues, úngelo. O sea, Dios lo permitió. Le dijo Samuel, úngelo. Gobernó 42 años. 42 años aguantando a un mentiroso, a un prepotente, a un abusivo, a un hombre celoso. Aguantándolo 42 años. Nosotros, o aquí en México, son 6 años de un presidente y ya mucha gente, ay, ya que se vaya, ya que se... 42 años, órale, ¿no quieren que yo? Ok, 42 años. Y bueno, hizo de todo, desobediente, de todo, mal ejemplo el pueblo, o sea, nada que ver. Bueno, finalmente Dios lo desecha y dice que escogió a un joven llamado David. ¿Se acuerda de él? Pero dice algo importante, un varón conforme a su corazón. ¿Qué significa un varón conforme a su corazón? Dios mismo responde, porque él hará todo lo que yo quiero. O sea, ¿perfecto será? No, no será un hombre perfecto. Cometió muchísimos errores,
Pero para el pueblo de Israel en la actualidad y en toda la historia ha sido el tiempo más próspero, de más gloria que ha vivido el pueblo de Israel durante el reinado de David. ¿Perfecto? No, cometió errores terribles, pero se arrepentía. Que aunque era un rey y era un político y dictaba leyes, reglas basadas en la palabra de Dios, política, hacía política, pero cuando se equivocaba, reconocía. Que es rarísimo que un político en la actualidad reconozca que se equivoca. ¿Conoce alguno? Debe de haber ahí uno, y ha de ser allá por Noruega, Finlandia. Dios quería volver a gobernar a su pueblo. El reinado de David fue muy bendecido por Dios. Tuvo un final un poco difícil, siendo realistas, pero siguió siendo lo mejor que haya tenido Israel. Pero Dios lo escogió. Dios lo escogió. Dios prometió que ese reinado de David no tendría fin. A través de los siglos, por medio de los profetas, Dios hablaba de que el reino de David sería eterno. Y bueno, la gente escuchaba: David, pero pues David va a morir un día. Y un día murió. Pero Dios seguía hablando a los profetas que dijeran que vendría uno que tendría un reino eterno. En Lucas 1:31, que el contexto es de la Virgen María, cuando está ahí en su casa y entra un ángel y le anuncia que de ella iba a nacer el Hijo de Dios. El Verbo se iba a encarnar en ella y ella daría luz al Dios hombre. Dice en Lucas 1:31: concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Jesús significa Salvador. Este Jesús será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Ahí está el cumplimiento de las profecías de los profetas en el Antiguo Testamento. Le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino, ¿qué? No tendrá fin. Será un reino eterno, que es en el reino que nosotros vivimos. No vamos a tener decepciones políticas de Jesús. No nos va a traicionar. No se va a cambiar de partido. Lo que promete lo cumple. Un reino eterno, el reino de Dios. En ese reino hay un rey, que es Jesús. En ese reino pues están los gobernados, los ciudadanos de ese reino, y esos somos nosotros. Denle un aplauso al Señor. Amén. Pero seguimos con David. Bueno, después de ese considerado el mejor gobierno de un rey en Israel, después de su muerte le suceden un grupo de reyes que algunos fueron nefastos, fueron de lo peor, otros fueron más o menos, y hubo algunos que fueron buenos reyes, pero siempre terminaron mostrando su imperfección como seres humanos. Dios como permitiendo y todavía diciendo: miren, pues sí, aquí están estos reyes que están gobernando y yo lo permito, pero no dejan de ser hombres que se equivocan. Por ejemplo, cuando muere David, le sucede a su hijo Salomón. Dice la Biblia que Dios le dio una sabiduría tal que impactaba a todo el mundo en aquel tiempo conocido. De tal manera que vinieron reyes para escuchar de su sabiduría. Se le había pedido a Dios: Señor, dame sabiduría para gobernar. Y dice que Dios le dio mucha sabiduría para gobernar, o sea, para beneficiar a su pueblo. Prosperó mucho el reino también en el tiempo de Salomón. Pero algo pasó al correr de los años. Se empezó a corromper.
terminó desviando al pueblo a la adoración a los ídolos. El sabio Salomón. Bueno, la imperfección del ser humano se siguió manifestando. Después, a la muerte de Salomón, si bien construyó el templo, una de las maravillas del mundo antiguo, pues cualquiera puede hacer construcciones suntuosas, ¿no? Pero a la muerte de Salomón le sucede su hijo Roboam. Y Roboam salió muy malo, de tal manera que se enseñoreaba del pueblo de una manera extrema. Cuando Roboam, hijo de Salomón, sube al trono, llegó un contingente de ciudadanos y le dijeron: oye, pues a los últimos años de tu padre Salomón, pues nos oprimió mucho, nos subió los impuestos, batallábamos para pagarlos trabajando, y él puso su mano fuerte sobre el pueblo y nos puso pesadas cargas, y te rogamos, Roboam, que aligeres esa carga. Somos de tu reino, nos dejamos gobernar por ti, pero ayúdanos, o sea, bendice al pueblo. Y Roboam va con los ancianos, con los viejos, los decanas, y les cuenta: pues llegó un contingente de ciudadanos allí que lideran ciertas comunidades y me piden que haga esto, ¿qué hago? Y los sabios ancianos le dijeron: hazlo, bendice al pueblo, ya no los pisotees, como terminó Salomón haciéndolo. No los presiones, aligera su carga, bendícelos, gobierna bien. Está bien, pero algo en su corazón estaba allí, y se va con los más jóvenes, con los que creció él en la prepa. Oigan, ¿cómo ven? Hubo un contingente así, me pidieron esto, ¿qué me aconsejan? Y aquellos jóvenes: no, hombre, dóblales los impuestos, ponles el pie en el cuello, esa gentuza. Ya desde entonces los clasistas estaban. El pueblo, nosotros, pues los amigos de él, de hijos de un rey, imagínate, pues los de acá arriba, ¿no? Los fifís, los juniors. No, cóbrales, pisotéalos, ponles duro. Si él le puso algo en la espalda, sí, algún insecto, ponles alacranes, ponles serpientes, dales duro. ¿Y saben qué hizo Roboam? Le hizo caso a los jóvenes. Por eso todo político debería tener sus consejeros, pero no de su edad, sino gente anciana que tiene experiencia, que le pueden dar buenos consejos. Pero si aún teniéndolos, como Roboam lo desechó, ese Roboam provocó que el reino, que estaba unido en ese tiempo, eran 12 tribus, se dividiera. 10 tribus se fueron para acá y 2 tribus para acá. Se dividió el reino que David había unido. Se muere Roboam. Bueno, llega el tiempo de un rey llamado Asa. Asa fue un buen rey, hizo muchas cosas extraordinarias. Si ustedes leen, ahorita no, el tiempo no nos da para ver todas las cosas. Era un constructor, era un inventor, y hombre, levantó. Sin embargo, en un momento de su gobierno, el orgullo lo atrapó. Comenzó a creer que era por él. La soberbia lo empezó a coronar y lo llevó a hacer un movimiento político. Síganme con atención. Ese orgullo lo llevó a hacer un movimiento político al aliarse con el rey de Siria para pelear con el rey Baasa, que era el rey de Israel, o sea, era su hermano. Y se alió con el enemigo de ambos, pero él para darle a su hermano. ¿Dónde he visto esto? Así como, a ver, está aquí un político que está destacando, y luego está acá un partido político y está otro acá, pero ambos son totalmente diferentes, tienen tendencias políticas distintas, pero con tal de que aquel no llegue, se juntan
para que el otro no llegue. ¿Dónde ha visto eso? Bueno, cada quien haga sus conclusiones, ¿no? Entonces se une, hace un movimiento político que Dios desaprobó contundentemente. Miren lo que hizo Asa, Segunda de Crónicas 16:7. En ese tiempo el vidente Hananí, un profeta llamado Hananí, vino a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Aram, o sea el rey de Siria, y no te has apoyado en el Señor tu Dios, por eso el ejército del rey de Aram ha escapado de tu mano. O sea, con el que debería de haberse unido era con su hermano, que estaban separados por culpa del otro rey pasado, ¿sí? De Roboam. Pero se unió en ese movimiento político para tener más poder y vencer a su otro hermano. Pero Dios desaprobó esa alianza. Y sigue diciéndole en el versículo 8: ¿no eran los etíopes y los libios un ejército numeroso? Le está haciendo recordar al rey Asa, con muchísimos carros y hombres de a caballo. No eran muchos, te duplicaban, te quintuplicaban, no eran más. Sin embargo, porque te apoyaste en el Señor, Él los entregó en tu mano. Fíjense, puso su confianza en Dios y Dios le dio la victoria sobre los enemigos de Israel. Hay un texto que dice: maldito el varón que confía en el hombre. O sea, esto fue lo que hizo Asa. En lugar de confiar en Dios, confió en el brazo poderoso del rey de Siria. Y eso le desagradó a Dios. Por supuesto, me desechaste. Ahora resulta que tu enemigo es más poderoso que yo y confías más en él que en mí. Pues eso fue lo que hizo este rey Asa. Dice el versículo 9: porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. ¿De quién es tu corazón? Díganlo. Uy, qué poquitos. ¿De quién es tu corazón? Confíen en Dios, pero completamente, no a medias. No pueden decir: ay Señor, necesitamos un político que nos lleve a la prosperidad. Hermano, sí, hay que ir a votar, yo también voy a ir, pero hermano, no pongan su total confianza en el hombre, por favor. Acuérdense que nosotros estamos en este mundo, pero no somos del mundo. Somos ciudadanos del reino de Dios. A nosotros no nos rigen las leyes de esta tierra, porque hay una más alta, que es la ley de Dios. Las leyes de Dios, que son perfectas, porque la palabra de Dios es perfecta, que hace sabio al sencillo. Y le dice el Señor: tú has obrado neciamente en esto, tontamente has obrado, rey Asa. Ciertamente desde ahora habrá guerras contra ti. Escúchame bien, cuando tomamos decisiones que nos hacen hacer a un lado el gobierno de Dios, poniendo nuestra confianza en el hombre, no te la vas a acabar. Porque en el brazo del hombre no está el poder. Hasta lo cantamos hoy. Porque el poder está en ti, Jesús, no en mí, no en mí. Y menos en los de afuera que no tienen a Cristo. Ahora, todo esto le dice Hananí al rey Asa. Pero como estaba en la cumbre, pues le salió ¿no sabes quién soy yo? ¿Sabes? ¿Ya se te olvidó quién soy yo? Y miren cómo reaccionó, de una manera prepotente y abusiva, como es común en los que tienen poder político, o poder económico, o aún poder religioso, con prepotencia y abuso sobre sus gobernados. Miren cómo reaccionó el rey Asa. Segunda de Crónicas 16:10. Entonces Asa se irritó contra el vidente.
Se enojó de tal manera que lo metió en la cárcel, porque estaba enojado contra él por esto. Por ese tiempo, Asa oprimió a algunos del pueblo, que seguramente fueron a reclamar: oye, ¿qué pasó, rey? Si a ti Dios te ilumina para que bendigas al pueblo, a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Yo, ven, todo lo que he hecho lo he hecho por mí. Y a la cárcel. Miren, aquí no tan lejos, aquí en Puente Grande, hay gente inocente que está ahí en la cárcel porque un político lo metió allí, porque un rico con su dinero le inventó cargos y lo tienen allí. Y no solo aquí, no solo en las cárceles de este país, de todo el mundo. Ahí está el hombre abusando del hombre, ¿sí? Y bueno, era un rey de Israel y oprimió al pueblo. Pasan los siglos. Cuando finalmente llega Jesús a este mundo, ¿cuántos le dan gracias? Al fin se hizo realidad la promesa, la profecía cumplida. Cuando llega Jesús y entra en el escenario, Israel en ese tiempo tenía gobernantes, tenía líderes religiosos, pero a la vez envueltos en la política, como hoy, como el día de hoy. Vemos el lado religioso, pero son muy políticos, se envuelven con los políticos, ¿sí? Y eran líderes corruptos, como no es difícil entender que es así en muchos lugares. Bueno, líderes corruptos que se jactaban, o sea, que eran líderes espirituales, pero que se metían en política. Y se jactaban de ser el pueblo que Dios gobernaba a través de ellos, pero eran solo apariencia de que eran gobernados por Dios. Porque cuando Jesús aparece en escena, miren lo que les dijo. Mateo 23, versículo 1. Les dejo una tarea y si la hacen, lean en su casa hoy en la tarde, ahí en una chancita, todo el capítulo 23 de Mateo, para que vean la opinión que tenía Jesús de todos esos líderes. Mateo 23, 1. Dice que Jesús habló a la muchedumbre y a sus discípulos que estaban ahí. Y les dijo, versículo 2, los escribas y los fariseos, que eran pues dos ramas del judaísmo, religiosos, involucrados en política, dice, ellos se han sentado en la cátedra de Moisés. La cátedra de Moisés es la ley que Dios le dio en el Sinaí. Bueno, ellos aseguraban que estaban fundamentados en la ley de Dios. Dios gobernando, como lo hizo en el tiempo de Moisés, Dios gobernando a través de estos escribas y fariseos. Y miren lo que dijo Jesús. De modo que ustedes, dice, que hagan y observen todo lo que ellos les digan, que hagan. Porque lo decían de la cátedra de Moisés, de la ley que Dios le había dado a Moisés. Dice, ustedes hagan todo lo que les digan. Pero Jesús dice, pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Bueno, en todas las naciones hay leyes, pues para la mejor convivencia de los habitantes. Aquí en México se legisló hace algunos años, por ejemplo, es un ejemplo nada más, espacios de estacionamiento en centros comerciales, lugares especiales, donde hay una prioridad para las personas que están en condiciones difíciles, de inhabilitados, pues, inválidos o que están minusválidos, o bueno, ahorita ya uno no puede decir palabras porque cada rato las cambia, ¿no? Pero bueno, gente que no tiene la movilidad. Usted sabe de lo que estoy hablando, ¿no? Usted llega a un centro comercial, quiere estacionarse y hay un símbolo allí de alguien que es exclusivo. Ese símbolo dice que es exclusivo para que se estacione un anciano, una señora embarazada o alguien que le amputaron una pierna, etcétera, ¿verdad? Bueno, esas leyes
las hicieron los legisladores y las aprobaron en el Congreso, la Cámara Baja y luego en la Cámara Alta, la Cámara de Senadores, y las aprobaron. Pero luego vemos a los que las legislaron ahí en el estacionamiento. Vemos al diputado allí y vemos al senador en triple fila. Oigan, no, ya sé, ya. ¿Qué es eso? Pura apariencia. Igual que estos. Ahora, ellos dicen, no, respeten, porque la multa es de 10,000 pesos, usted estaciona ahí. Ok, ellos hacen, dicen, pero no hacen. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Pues lo que ellos dictaron es las leyes, porque es una buena ley, ¿sí o no? Bueno, no me estaciono allí, punto. ¿O no? Eso es lo que Jesús le está diciendo. Ellos dicen muchas cosas buenas, háganlas. ¿Por qué? Pero no hagan lo que ellos hacen. O sea, no se justifique, no, pero pues el diputado lo está haciendo, pues también yo. No, seamos de doble apariencia como estos, que Jesús está dialogando con ellos, discutiendo incluso con ellos. Dice el versículo 4, atan cargas pesadas, esta gente, y difíciles de llevar, y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. No, pues necesitamos que, como toda nación alrededor del mundo, se necesita que los habitantes paguen impuestos para los servicios públicos y empiezan a legislar para que paguen y ellos las evaden. Y como el dueño de la empresa tal es amigo del senador no sé qué, tampoco paga. Ustedes saben a lo que me estoy refiriendo, ¿verdad? Son bien listos. No tengo que decir nombres. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo se dan las cosas? ¿Sí? Pero llega Jesús y cambian muchas cosas, pero es acá en el corazón. Estos líderes del tiempo de Jesús eran corruptos, como el día de hoy hay muchos corruptos. Odiaban a Jesús. ¿Por qué? Porque su enseñanza era totalmente distinta y su vida, sobre todo, pues los ponía en evidencia. Jesús hablaba de justicia, pero era un hombre justo. Jesús hablaba de perdonar y él perdonaba. Jesús hablaba de orar por los enemigos y él oró por sus enemigos. Jesús hablaba de ayudar a los pobres y él ayudaba a los pobres. Hablaba de amar a Dios sobre todas las cosas y se sometió a la voluntad de su Padre. Ese era Jesús. Y por ser como era, pues la gente, como ya explicamos, lo miró no como el salvador de sus pecados, sino como el político ideal para llevarlos al primer mundo. Pero Jesús rechazó que lo nombraran rey. ¿Se acuerdan de esa enseñanza? Él lo rechazó. Cuando apresan a Jesús, por envidia, por celos, lo odiaban, porque él era bueno y los otros evidenciaban. Cuando lo apresan a Jesús, lo llevan ante Anás. Anás era el suegro de Caifás, que era el sumo sacerdote en ese tiempo. Anás ya estaba anciano. Él ya no estaba así en funciones, sino su yerno, Caifás, pero él estaba detrás, o sea, todavía tenía mucha influencia política y religiosa. De hecho, hay una frase que se registra en Juan capítulo 11, versículo 50, cuando dice, no, este hombre tenemos que deshacernos de él, es un peligro. Fíjese, allí nació esa campaña, es un peligro para Israel. Jesús es un peligro para Israel. Y fíjese lo que dijo en Juan 11:50. Conviene que muera uno solo por el pueblo y no que perezca la nación entera.
Bueno, es que para Dios ni uno solo debe ser injustamente juzgado, ni uno solo, porque entonces ya no sería justicia plena, ¿verdad que no? Sin embargo, él dijo, no, pues el inocente, pues sí, pues no hay dónde atraparlo, no lo queremos, pero híjole, le fuimos a decir que si le pagaba, era lícito darle tribuno al César o tributo, y nos dijo que al César lo que es y a Dios, y ya no supimos qué hacer y nos fuimos. Pero que muera antes que toda la nación. Ay, mira qué benevolentes del pueblo, qué deseosos de que la nación entera se preservara. Híjole, más hipocresía no puede haber. Muy parecidos los tiempos de hoy. Finalmente Anás y Caifás toman a Jesús, porque ellos no podían ejecutarlo ni juzgarlo, porque las leyes romanas se los prohibían. Tenían que llevarlo ante un juzgado o a las autoridades romanas. Y bueno, lo llevan ante un gobernador, por cierto, abusivo y corrupto, para variar. Este gobernador romano se llamaba Poncio Pilato. Bueno, se lo llevan. Oye, pues aquí está este alborotador, es digno de muerte y bla, bla, bla. A ver, tráiganlo. Y lo ponen enfrente de él. Y yo me imagino la escena más o menos así. Aquí está Jesús. Y Poncio Pilato así como, oye, ¿tú eres el rey de los judíos? Tú lo has dicho. No, dime, ¿tú eres rey de los judíos? ¿Quién te lo dijo? ¿Tú por tu propia cuenta o alguien te lo dijo? Y luego sale con Caifás y Anás y los demás que estaban ahí. Oigan, ¿saben qué? Yo no encuentro nada digno de muerte. Este es un hombre limpio. Hay que soltarlo. No lo sueltes. ¿Cómo que soltarlo? Y regresa Pilato. Dime la verdad. ¿Eres tú el rey de los judíos? Tú lo has dicho. Y así medio que se enfadó Pilato. Dijo, ¿sabes que yo tengo autoridad para dejarte en libertad o ejecutarte? Y Jesús le responde, ¿no tendrías autoridad si mi papá que está arriba, mi padre no te lo hubiera dado? Y el otro se quedó así. Fíjate el respeto de Jesús con su vida. Dijo, bueno, estoy aquí juzgado injustamente, me están acusando, siendo el creador del universo. No puede ser. Y ¿saben qué? Este hombre no tiene nada que ver. Lo voy a soltar. No lo sueltes. ¿Cómo? Pero es que él es inocente. ¿Qué quieren que haga? ¡Crucifícalo! Dijo, bueno, yo me lavo las manos. Ahí salió esa famosa, esas son las historias más conocidas. Yo como Pilato me lavo las manos. No, espérame. Es que si él, siendo una autoridad, sabiendo que era un hombre inocente, se lo dejó en manos de gente perversa. Entonces, cuando un político, un gobernante no hace lo justo, está transgrediendo y es un corrupto. Por eso es tan difícil encontrarlos, porque el hijo hace diablura y media y como es su hijo, lo esconde. Porque si fuera digno de cárcel, no lo meten a la cárcel. O sea que la justicia es nada más para unos cuantos, para un linaje especial. Miren lo que sucedió en Juan capítulo 19, versículo 14. Faltaba un día para la fiesta de la Pascua y eran como las 12 del día. Entonces Pilato dijo a los judíos, aquí tienen a su rey. Ahí está. Pero la gente gritó, no, porque les dice, bueno, ¿qué hago? Y en la Reina Valera dice, crucifíquelo, clávalo en una cruz. Aquí dice esta traducción. Y Pilato les preguntó, ¿de veras quieren que mate a su rey? Y vean la respuesta, más desafortunada no pudo haber sido.
¿De veras quieren que mate a su rey? Y los sacerdotes principales le respondieron: nosotros no tenemos más rey que el César. Ahora sí que santo Dios. Al César lo tenían como Dios. ¿Qué es lo que están diciendo? Nosotros no tenemos Dios arriba, sino el César es nuestro Dios. Preferimos seguir a César que a Dios. En otras palabras, eso es lo que están diciendo. Yo me imagino a Jesús mirándolo. Hay un pasaje donde dice que Jesús se entristeció por la incredulidad de la gente. Le dolió en su corazón. ¿Cómo es posible? Había otros que decían, como Nicodemo: Señor, sabemos que vienes de Dios por las cosas que haces, porque ¿quién puede hacer lo que haces si Dios no está contigo? Pero había otros duros, y otros prefirieron, así como Asa, aliarse a otro rey pagano, y terminaron aliándose al César. Había en ese entonces lo que se conocía como la gracia del emperador. ¿En qué consistía? Era un acto que hacía bondadoso de soltar en el día de la Pascua de los judíos a alguien que ya había sido juzgado y condenado, y por un favor que no merece el castigado, pero con tal de congraciarse en algunos asuntos con el pueblo, esa era una gracia que tenían, o un favor. Entonces mandan traer a Barrabás. De ahí viene la palabra barrabasada. Lo que cometiste fue una barrabasada. ¿Qué hicieron? Traen a Barrabás y lo ponen junto a Jesús. Dice: ok, pues la gracia del emperador, él es un hombre que es bueno también, y bla, bla, bla. Y a ver, como está ya estipulado, hay que soltar a un preso. Y ahí tenía a los dos, a Jesús y a Barrabás. Y le dice al pueblo: ¿a quién quieren que le suelte? ¿Y qué dijo el pueblo? ¿Qué gritaron? ¡Qué barrabasada! Miren, hay un dicho que dice: voz del pueblo, voz de Dios. O sea, que lo que dice la mayoría es como si fuera Dios hablando. ¿Han oído esa frase? Para que vean que aunque sean millones, escogieron al que no deberían de haber escogido. O sea, escogieron al culpable, al que ya estaba sentenciado, y dijeron: no. A Barrabás suéltanos, ese pues será ladrón. Porque eran iguales a él. No se identificaban con Jesús. Y le soltaron a Barrabás, y a Jesús lo crucificaron. Con la llegada de Jesús a este mundo llega el gobierno de Dios. Mi reino no es de este mundo, decía Jesús. Pero su gobierno no era un gobierno político terrenal, pasajero, eventual. No, era un gobierno espiritual que rayaba en lo eterno. Jesús vino a gobernar, pero no como sistema político o con políticas terrenales humanas, sino vino a gobernar el corazón de todos aquellos que le recibieran en ese corazón. ¿Cuántos lo han recibido? Ok, si tú dices: yo ya lo he recibido, Él es mi Señor, Él es mi Kyrios, Él es mi amo, Él es mi Señor, déjate gobernar, obedece su palabra. Si no, solamente son apariencias como esos que ya leímos. Pedro llamó a los cristianos nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pablo llamó a los cristianos: vosotros sois el Israel de Dios. Aquel Israel que Dios quiso gobernar desde el cielo con su palabra. Ustedes ahora, cristianos, son el Israel de Dios. Gálatas 6:16. Juan en Apocalipsis 5:9 dijo lo siguiente: con tu sangre, o sea Jesús, compraste un pueblo, y tú eres parte de ese pueblo. Compraste un pueblo para Dios, para el Padre, de todas las razas, vean esto, de todas las lenguas, pueblos y naciones. Hiciste que ese pueblo fuera un reino. ¿Fuera qué?
Somos un reino, el reino de Dios, porque Él gobierna en nuestro corazón. Entonces, yo no, como cristiano, no puedo decir, yo hago lo que me da mi gana. No, eso suena tan mal. Yo el otro día estaba viendo ahí un video cristiano y le preguntan a uno que estaba allí debatiendo y le dicen, oye, ¿tú dónde te congregas? Pues a ningún lado. Oye, no, pues es que tienes que congregar. No. Yo con Cristo, pero de eso de pastores, iglesias, cero. Dice, no, pues estás haciendo lo que te da tu gana. Pues yo hago lo que me da mi gana, porque Dios y yo, Él ve mi corazón, ¿sí? Todo corrupto, todo rebelde. ¿Cómo que tú haces lo que te da tu gana? ¿Qué no dice la Biblia, no dejando de congregarse? Pero mientras estemos en este mundo, hay que ser realistas también, Se nos ordena respetar a las autoridades, buenas o malas como sean, y a los gobernadores terrenales, porque Dios les permite gobernar, si no este mundo sería, de por sí es un caos. Ahora imagínate cómo estaría. ¿Entienden? Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Debemos de respetar las leyes de este mundo, a los gobernantes de este mundo, pero hay un rey que está por encima de cualquier rey terrenal, y nosotros nos debemos a ese rey, porque ese rey que gobierna el reino de Dios, donde tú y yo somos habitantes, una de sus cláusulas en su ley, en su constitución, es precisamente orar, someterse, bendecir, perdonar, ¿sí? Entonces, estamos en este mundo, pero no somos el mundo. Pero como estamos en este mundo, en ese sentido, respetamos, pero sin poner nuestra esperanza completa en ellos, en los políticos. En otras palabras, pastor, porque a veces la gente me ha preguntado, ¿y por quién voy a votar? No, yo no le voy a decir por quién va a votar. ¿Me explico? Vote por que usted considere, ore y ya les hablaré un poquito más de eso. Pero yo no les voy a decir. Lo que sí les voy a decir es que pueden ejercer ese derecho. Pueden ejercerlo. Porque también vivimos en un mundo terrenal, pero nuestra confianza no está en la política terrenal, y menos en los políticos. ¿Por qué? Porque son imperfectos, con tendencia a la corrupción. Y nuestra confianza completa debe estar en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Fíjate lo que dice Pedro respecto al asunto de respetar la autoridad. Primera de Pedro 2:13. Por el honor que le deben al Señor, fíjate lo que dice, respeten a todo ser humano. O sea, nada de clasismos, nada de que tú, ay sí, zapatero, ay sí, tú, cuidador de carros, ay, y te sientes, no, entre nosotros no, allá entre ellos, entre los que no conocen a Dios, bueno, pues ¿qué podemos esperar? Pues ellos así son, no tienen el entendimiento que nosotros hoy tenemos. Respeten a todo ser humano, tanto al rey, que es la máxima autoridad, como a los gobernadores que son enviados por el rey para castigar o aplicar la justicia a los que hacen el mal y elogiar a los que hacen el bien. Versículo 17. Respeten y amen a todos los hermanos de la familia de Dios. ¿Se dan cuenta que estas enseñanzas son supremas, son superiores? Respeten y amen a todos los hermanos de la familia de Dios. Como aquí somos la familia de Dios. Teman a Dios y den honor al rey, o sea, respeto. Y luego, fíjate lo que dice en el versículo 18. En ese tiempo la esclavitud, pues así eran las sociedades, había esclavos. Y mira lo que les da, la instrucción que les dice. Hagan un sindicato, versículos 18. Hagan un sindicato, rebélense, saquen cacerolas y empiecen a gritar. Fíjate lo que les dijo, esclavos, acepten con respeto la autoridad de su amo.
No importa si Él es amable y bueno o si es malo. Pues Dios bendice a los que están dispuestos a sufrir y soportar dolor injustamente con tal de cumplir la voluntad de Dios. ¿Qué les parece? Porque somos de otro reino y no podemos estar peleándonos con ellos. Yo sé lo que algunos están pensando. No, yo no. No, a mí, no, ¿qué? No, es más, yo le voy a echar la poli. Es más, bueno, este es el gobierno de Jesús. ¿De qué más les quiero? ¿O quieren que les hable de política terrenal? Pues nos echamos un tiro, si quieren. Pues es mejor hablar del reino de Dios, ¿sí o no? Yo entiendo eso, porque yo mismo lucho con muchas cosas. Esa es la realidad. Cuando es una injusticia, ¿puedo crees que me hago así de la vista gorda? Así, no, se siente bien feo. Y digo, ay Señor, pero un día vas a volver. Un día vas a regresar, le vas a dar el pago a los malvados. Pregunta, para irnos hacia el final. A ver, pregunta. Oiga, pastor, ¿y qué cuando los gobiernos políticos o religiosos, las autoridades de este tipo, nos quieran obligar a violentar nuestra fe o a violentar las reglas del reino de Dios? ¿Qué debemos hacer? La respuesta está en la Biblia y es muy sencilla. Hechos capítulo 5, 29, que fue lo que respondieron los apóstoles cuando les prohibieron vivir las leyes del reino, cumplir con el mandato de Jesús. Les habían prohibido, so pena de meterlos a la cárcel, que predicaran. Y dice Hechos 5:29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. O sea, fíjense, nosotros nos vamos a sujetar a las leyes que dictan las naciones, en este caso nuestro país, los congresos, ok. Pero si alguna de esas leyes transgrede la palabra de Dios, ahí es donde entramos en conflicto. ¿Qué vamos a hacer? Por ejemplo, si se les ocurriera prohibir las reuniones cristianas, esos de casa de oración ahí en la avenida Colón, clausúrenla y ciérrenla, prohibido reunirse los cristianos. Pues yo oraría y le digo, ¿cómo le hago, Señor, para reunirnos? ¿En dónde y cómo? Porque no me voy a someter. ¿Están entendiendo? ¿Por qué? Porque hay una ley más superior. Pero hay otras que debemos de respetar, siempre y cuando no violenten nuestra fe ni la palabra de Dios. Por ejemplo, está legislado, por ejemplo en el Distrito Federal, que se puede abortar. ¿A poco una cristiana, porque es legal, entre comillas, porque lo aprobaron los hombres, una cristiana va a decir, pues yo voy a abortar y me voy a ir allá a la Ciudad de México y allá es legal? Ok, fíjese bien, es legal desde el punto de vista jurídico, pero es inmoral desde el punto de vista de la ley de Dios, que dice claramente, no matarás. ¿A quién le vamos a obedecer? ¿A qué ley nos vamos a sujetar? Pues a la ley de Dios, al gobierno de Jesús. Entonces ya saben, para cuando se venga todo eso. Mire, cuando entendemos que el reino y el gobierno de Jesús no es de este mundo, la política y los políticos de este mundo no serán jamás nuestra esperanza, ni nuestro, ojalá y quede, para que así, a ver si tengo mejor trabajo. A ver, no. Cuando entendemos que el reino y el gobierno de Jesús no es de este mundo, y la política y los políticos de este mundo, entonces, si lo entendemos, no serán jamás nuestra esperanza. Pero hay que respetarlos, ¿entiende? Pero nunca poner toda la esperanza en ellos, porque maldito el varón que confía en el hombre. No vamos a, que Dios nos libre de hacer algo como el rey Asa o como Caifás y Anás, de aliarse con ahora sí que con el otro. Déjenme contarles algo rápidamente. Hace años atrás,
hubo un gobernador, en este caso voy a decir su nombre, se llamó Alberto Cárdenas, no sé cuántos lo recordarán. Bueno, este gobernador, la esposa de él, tenía a su mamá, y su mamá era cristiana, era miembro de una casa de oración en Ciudad Guzmán. Bueno, yo la conocí cuando él era presidente municipal, Alberto Cárdenas, de Ciudad Guzmán. Ahí yo conocí a la hermana y bueno, conocí también a su yerno y a su hija. Bueno, él finalmente terminó siendo gobernador de Jalisco. Cuando ella estaba como gobernador, pues a la hermana Darlene se llamaba, o Darlene, se la trajeron con ellos y vivían en la Casa Jalisco, que es la casa donde viven los gobernadores. Y una vez, y la hermana cuando ella estaba aquí, venía aquí a casa de oración. Y una vez me dice, oiga hermano, fíjese que mi yerno, o sea el gober, dice, me dijo que si no iban a orar por él, porque tiene unos proyectos, pero muy importantes para el Estado, pero los demás partidos están en contra porque como es un proyecto que lo catapultaría por lo beneficioso que es para Jalisco y el país, y se están bien celosos y lo quieren echar abajo. Y no, pues vamos a orar, y si los invita a desayunar. Y fui con otros 2 pastores. Bueno, después de que estábamos ahí, yo le dije, terminó el desayuno y yo le dije, ¿por qué quiere que oremos? Y ya nos presentó sus proyectos y oramos por él. Y estaba muy agradecido. No, muchas gracias. Yo soy creyente, decía. Y yo creo que, no, pues mire, y ahí le dimos una ministrada, oramos por él. Y nos íbamos a despedir y la esposa de él nos dice, bueno, ustedes en realidad hacen mucho bien a la sociedad con el trabajo que ustedes hacen. Dice, y nosotros como gobernadores, pues pídanos algo, ¿qué necesitan? Y yo me quedé callado. Dice, es que miren, aquí vienen campesinos, sindicalistas, taxistas, vienen pastores, vienen sacerdotes y todos piden. Hay pastores que, oiga, denos un terrenito, oiga, denos ladrillos para construir la iglesia, oiga, y ustedes no nos piden nada, pidan, así dijo, pidan, por favor. Queremos nosotros también, pues ayudarles. Yo dije, Señor, ahí te voy. Dije, mire, con todo respeto que usted merece, le voy a decir algo. Cuando necesitamos algo, se lo pedimos a Dios. Porque yo ya sé, hay muchas necesidades, pero irle a pedir a un político, ¿verdad que no? Por supuesto que no. Es mejor pedirle al dueño de todo. Entonces yo le dije, bueno, con todo respeto, pero nosotros cuando tenemos una necesidad le pedimos a Dios y Él todo nos ha dado. Ah, pero sí, pero pidan. Pues ya le dije. Nuestra esperanza, nuestro socorro, nuestra provisión y nuestra confianza están en Jesús. No en la política y menos en los políticos. Ahora, con todo respeto para ellos, ¿no? O sea, espero que si alguno oye esto, pero es con todo respeto, o sea, esa es nuestra convicción, nuestra esperanza, nuestro socorro, nuestra provisión, nuestra confianza están en Jesús, no en la política terrenal ni en los políticos. Porque nos van a decepcionar por enésima vez. Así son las cosas. Y como cristianos sabemos lo que la Biblia dice. Primera de Juan 5:19. Esto es contundente, hermanos. Primera de Juan 5:19. Sabemos que somos hijos de Dios. ¿Cuántos saben que somos hijos de Dios? Sabemos que somos hijos de Dios. Pero también sabemos esto, que el mundo entero
está bajo el control del maligno. Pero en la versión, en lenguaje sencillo dice, sabemos que somos de Dios y que el resto de la gente en el mundo está dominada por el diablo. Sabemos que la corrupción está en todos los seres humanos. ¿Verdad que lo sabemos? Hasta nosotros somos propensos a fallar. Sabemos que la corrupción está en todos los seres humanos, incluyendo por supuesto a los políticos. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos esclavos del pecado. Pero en el caso de nosotros como cristianos hemos sido liberados de la esclavitud del pecado. Ya no se enseñorea de nosotros. Entonces, si yo como cristiano, o como cristianos, no deberíamos de sorprendernos que gente, en este caso de la política, que son esclavos del pecado, que el diablo los manipula, los mueve, y pone su influencia. Hagan las cosas bien. O sea, no debería de sorprendernos. No, pues son esclavos del pecado. Gente que gobierna naciones enteras, pero son corruptos, ambiciosos de poder, mentirosos, manipuladores. Esa es su naturaleza, ¿entiende? Esa es su naturaleza. Como aquella historia de la tortuga y el alacrán, ya la habrán oído algunos, ¿no? Pero viene al caso, que estaba ahí un río medio caudaloso y estaba la tortuga y dijo, no, pues ahorita yo me paso fácil. Entonces el alacrán le dijo, hey, tortuga, pues, ayúdame, ¿no? Y pues déjame subirte al caparazón, subirme allí y pues te lo agradecería mucho que me lleves al otro lado del río. Y la tortuga le dice, no, porque tú eres un alacrán y me puedes picar y me muero. No, te prometo que no te hago nada, pero pásame al otro lado. Y la tortuga así luchando, dijo, bueno, súbete. Y se le sube el alacrán y ahí va la tortuguita pues nadando, ¿no? Y va el alacrán y con su colita. Y de pronto pues la tortuga estira el cuello y pues su lado vulnerable y le tira el aguijonazo y lo pica. Y te dije, ¿por qué haces esto? Y como pudo llegó a la orilla y dice, es que no puedo hacer otra cosa, soy un alacrán. Si tú agarras un alacrán te va a picar, ¿sí o no? Esa es su naturaleza. Entonces la naturaleza de pecado, de mentira, de corrupción, de manipulación, esa es la naturaleza del ser humano. El pecado es el problema y ese problema se soluciona cuando te arrepientes y Jesús te perdona y limpia tus pecados con su sangre. Cuando el reino y el gobierno de Jesús llega al corazón de una persona, esta persona es liberada de la esclavitud del pecado. Solo así se puede resistir la maldad. Solo así se puede perdonar al que se ofende. Solo así se puede buscar genuinamente el bien de los demás. No se olviden, seguimos en este mundo, pero ya no somos del mundo. Nuestra prioridad es compartir el evangelio del reino de Dios, que saca de la corrupción y de la perdición a los seres humanos. Un joven se le acercó una vez a Jesús y le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas, pero primero deja que entierre a mis padres. Jesús le respondió, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. O sea, Jesús le está diciendo, hay cosas más importantes porque son eternas. Ve y anuncia el reino de Dios. Nuestra prioridad entonces como cristianos no es la política, aunque estamos en tiempos políticos. Esa no es nuestra prioridad, sino la divulgación del reino de Dios. Entonces, ¿qué, pastor? ¿Política o evangelio? Yo me quedo con el evangelio. Y termino con esta historia. Allá por 1800 y fracción, en el Reino Unido, Inglaterra, había un predicador que era muy conocido, muy respetado, y se le conocía como el príncipe de los predicadores. Fue un hombre usadísimo por Dios. Él podía predicarle a 20,000 personas sin micrófono. De hecho, hace poco que estuve en Londres, fui ahí donde él predicaba
Híjole, yo dije, no, a mí se me veía. No, o sea, era un hombre dotado y tenía una gracia para predicar el evangelio. Y era muy querido y amado y respetado en Inglaterra. Bueno, la reina Victoria de Inglaterra, que fue la reina, una de las reinas donde el imperio británico creció en todo su apogeo, o sea, de los tiempos más gloriosos del imperio británico, una mujer dirigió ese imperio, la reina Victoria. Bueno, esta reina mandó llamar a este predicador, cuyo nombre es Carlos Spurgeon. Lo invitó a un diálogo y le dijo la reina Victoria: señor Spurgeon, por favor, deje el pastorado y venga a ejercer un cargo como mi mano derecha en mi reinado. Spurgeon le respondió: le agradezco la oportunidad que me está dando, pero no puedo bajar de puesto. La reina Victoria le respondió: usted está loco, pero ya enojada. ¿Cómo? O sea, ahora sí que no sabe quién soy yo. Usted está loco, le dice. ¿Acaso va a comparar el ser un pastor de una iglesia con ser un canciller de mi reinado? Spurgeon le respondió: tiene razón, mi reina. Estaría loco si lo comparo, porque el cargo que usted me está ofreciendo es de este mundo y tiene beneficios temporales, pero el cargo que recibí de Dios viene del cielo y tiene galardones que son eternos. No acepto el puesto. Eso es lo que yo llamaría un predicador, un hombre de Dios que no se vende, que no baja de puesto como muchos pobres congregaciones, pobres iglesias cuyos pastores dejaron el pastorado para irse a candidatearse en un puesto político. Pobres ovejas, pero van a dar cuentas del Señor. Cuando leí esta historia dije: ahora sí que, como dice un político por allí, tenga para que aprenda. Yo sí aprendo de esto. Hay que mantenernos firmes, hermanos. Amén. Política o evangelio, evangelio. Pero no podemos de ser políticos, porque nuestras conductas tienen que ser políticas. Acuérdense que es la búsqueda del bien de los demás. Y esas son las reglas del reino. Bendito sea el Señor. Amén. Póngase de pie y dele un aplauso. Gracias, Señor. Gracias. Padre, te damos gracias por tu palabra. Es muy clara, es contundente. Gracias, Señor, porque un día llegaste a nuestro corazón, que estaba en la anarquía total, en la corrupción total, y nos sacaste de nuestra vana manera de vivir. Y aún estando muertos en delitos y pecados, nos diste vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Y en ese momento en que llegaste a nuestro corazón, lo limpiaste, nos diste una nueva naturaleza, la naturaleza divina, y ahora podemos resistir el pecado. Pero lo que nos gobierna no son las leyes terrenales, sino las leyes del reino de Dios, la palabra de Jesús, la palabra del evangelio del reino, y de ella queremos extraer todo, porque es un buen gobierno, es una buena enseñanza, es una buena política, si habláramos en esos términos. Y Señor, tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Dios, y a ti nos debemos. Oramos, Señor, por este tiempo que se está poniendo difícil aquí en nuestro país. Han estado asesinando candidatos. ¿Y todo por qué? Por amor al poder. Y oramos, Señor, ponemos nuestra nación en tus manos. Tu palabra dice que cuando nosotros bendigamos y deseamos lo mejor para la ciudad donde vivamos,
tú la bendecirás. Bendice, Señor, este país. Bendice, Señor, dentro de todo lo que hay. Levanta algunos, Señor, que aunque sean impíos, tengan, aunque sea destellos para beneficiar ciertamente temporalmente a la gente, pero de parte nuestra no dejar nuestra responsabilidad, seguir predicando el evangelio del reino, tu palabra, Señor. Conoceráis la verdad, tú dijiste, Jesús, y la verdad os hará libres, y este es nuestro deber. Vamos a ir a votar, vamos a orar por las autoridades, vamos a respetar, pero somos ciudadanos del reino. Nuestra ciudad no está en esta tierra. En el nombre de Jesús, Padre, te damos las gracias. Adoremos al Señor. En luz inaccesible.